Ya estamos acá con Eduardo Alderete, bueno, un poco rememorando sus comienzos fuera del aire. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. No, quería hacer una breve salvedad que comentabas recién sobre tus inicios con el ingeniero Snopeck, ¿no? Sí, no, inicios porque comentábamos fuera de cámara que recién estábamos hablando con Alejandro Snopeck. Claro, ¿no? que está aquí también en un ratito. Y que para charlar. Él es nieto del querido Carlos Snopeck. Y yo siempre digo que uno tiene que tener su pasado enriquecido por la experiencia que significó conocer a un hombre de la calidad humana, ¿no es cierto?, de la honestidad, y estoy marcando dos virtudes que hoy no son muy frecuentes, y de esa capacidad que tenía el ingeniero para ser un tipo querible, ¿no es cierto? Uno lo llegaba no a apreciar, a querer al ingeniero, ¿no es cierto? Verdaderamente era un tipo de otro mundo que ha dejado una impronta desde lo afectivo, que debería ser un espejo donde uno elaborase la autocrítica y se viese reflejado. Sí. Y desde que él te convoca, nunca más te separaste de la política, ¿no? No, porque a lo mejor por esa impronta yo siempre, y por lo que son mis convicciones, yo siempre he creído que nací, estoy y voy a morir dentro del peronismo, ¿no es cierto? Y habré encontrado alguna causa o algún berrinche o alguna disconformidad coyuntural en algún momento, ¿no es cierto? Y algunos o algunas me habrán gustado más que otros, pero lo que nunca se me cruzó por la cabeza a una manera de autocrítica es hacer lo que aconsejaba Perón, no sacar los pies del plato. Bueno, estamos ya a 2 semanas de lo que van a ser las PASO. ¿Es una elección distinta? ¿Cómo lo observas? Es una elección que creo que va a tener sus pautas, no definitivas, pero sí importantes, para lo que van a ser las elecciones generales del 25 de octubre. Es una elección donde el Frente para la Victoria ha consolidado, ¿no es cierto?, un candidato que ha sido no solo aceptado por lo que significa el liderazgo político de la presidenta de la Nación, sino por el seno del peronismo. Si el seno del peronismo lo tomamos como representado por lo que son la mayoría de los gobernadores que tienen signo peronista, ¿no es cierto? O sea, creemos que hemos consolidado con Daniel Scioli el candidato, ¿no es cierto?, que nos ofrece este mosaico heterogéneo y a veces incomprensible que presenta como oferta política a la oposición, que va acompañado de un hombre que es de la confianza de la presidenta. Esto que digo es incorrectamente político, pero creo que después de las experiencias que hubo con la vicepresidencia de Cobo y de Vudú, sí, había que poner un hombre que por lo menos a mí, como líder político, en el caso de la presidenta, me generase algún tipo de confianza. ¿Pero será de la confianza de Scioli? Bueno, que lo diga Scioli, ¿no es cierto? Yo no soy el exégeta para interpretar, ¿no es cierto? Pero me parece que de todas maneras, como en política el ideal no existe, ¿no es cierto?, por eso no hay matrimonio en la iglesia y civil, sí, sino que es otra forma en la que se van consolidando las cosas. Uno tiene que amoldarse a ciertas cuestiones, a ciertas circunstancias, ¿no es cierto? Y me parece que por lo menos el mensaje, la imagen que están dando, más allá de lo que puedan decir los opinólogos, ¿no es cierto?, tiende a constituir una fórmula fuerte. Las encuestas, si esta vez no mienten o no le erran, parecería ser de que así lo están determinando, ¿no es cierto? Después, como en la vida de todos los días, ¿no es cierto?, la convivencia, la puesta en práctica de lo que significa la responsabilidad de gobernar, verá si el dueto se consolida o no. Pero tampoco seamos demasiado pesimistas, porque si no vamos a caer en aquello
que decían que la presidenta quería perder esta elección para volver después de 4 años. Y yo hoy veo que la presidenta, si algo no quiere, es perder esta elección. O sea, a veces la realidad de hoy supera lo que ayer a lo mejor fundamentadamente habíamos pensado. Todo es relativo. Ahora, con relación al tema ya interno dentro del justicialismo, bueno, nosotros lo hemos señalado en varias editoriales. La primera presencia de Scioli ya pisando fuerte como candidato, que fue en la zona de Los Pericos, ese domingo asado de por medio que tuvieron todos los dirigentes, la consigna en aquel entonces era tratar de que esa unidad que se logró no se disperse. ¿Qué puede pasar después del 9 de agosto cuando ya se trabaje de pleno en lo que va a ser la campaña a nivel provincial y siempre queda alguien con cierto enojo cuando no se le incluye alguna lista o cuando no tiene alguna participación directa? ¿Puede haber dispersión o no? ¿Le va a resultar más difícil unir o evitar la dispersión? Pero eso es inevitable, Pinto. Mis abuelos vivían en un pueblo que era ferroviario y que registraba como un acontecimiento social la partida del tren, ¿no es cierto? Y yo siempre veía que sonreían más los que iban arriba del tren que los que se quedaban en el andén. En política ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Un exgobernador decía que cuando uno nomina a los candidatos son más los diablos que el agua bendita. Y a partir de ahí, seguramente que cuando se cierren las listas, algunos creerán que se hizo justicia y otros creerán que hemos sido inmensamente injustos con no tener en cuenta la virtud del compañero. Es una cosa muy subjetiva, ¿no es cierto? Y a veces manejar la heterogeneidad, sobre todo en el nuestro, que no es un partidito, ni un partido, ni un conglomerado coyuntural, sino que es un movimiento, no resulta fácil. Sí. Lo que significa de mi parte, yo en esto me juego, que no soy el que acepta las candidaturas porque sí. Algunas las he aceptado por conducta partidaria, pero no me han gustado. Hablo del pasado, no sé qué va a pasar de cara al 25 de octubre. Y otras las he aceptado porque he visto que han sido compañeros, ¿no es cierto?, que verdaderamente tenían méritos para ocupar ese lugar, ¿no es cierto? Yo tengo una cosa aparte que es muy tajante, y al que le quepa el sayo que se lo ponga. Yo creo que no es lo mismo ser peronista que hacerse peronista, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia es que uno, cuando nace peronista, ¿no es cierto?, verdaderamente tiene una serie de obligaciones, de trayectorias, de convicciones, conoce la historia del peronismo, ¿no es cierto?, y hasta creo que esto impone una conducta. Hay otros que se han hecho peronistas porque creen que el peronismo es un cajero automático del banco, que uno se tiene que acercar al cajero cuando le tiene que sacar unos pesos. No, así no es la cosa, ¿no es cierto? A mí me parece que el peronismo tiene una historia, una doctrina que conlleva a que nosotros verdaderamente tengamos para con él una actitud de vida, ¿no es cierto?, que tiene que ver mucho con esa historia. Yo decía ayer en el homenaje de Evita, si verdaderamente esta recordación merecida de Evita es sincera, y tendría que tener la continuidad con el sacrificio, la militancia y el trabajo de los compañeros de cara a lo que va a ser el 9 de agosto. Si no es poner unas coronas que se retiran en 15 minutos, cumplir, ¿no es cierto?, pero no sentirlo, ¿no es cierto? Verdaderamente me parece a mí que el peronismo es un sentimiento y entonces uno tiene que actuar en el marco de ese sentimiento. Scioli en su campaña habla mucho de continuidad, decía de avanzar desde donde dejó el otro. Bueno, una clara alusión a lo que deja el Frente para la Victoria, manejado más de 10 años por los Kirchner, y él continuaría. ¿Qué continuidad ves vos que se debería hacer acá en Jujuy y qué aquello que habría que reforzar, a lo mejor, para tener un modelo por ahí de provincia con más crecimiento, con más desarrollo? ¿Cuáles son aquellas cosas que continuarían y cuáles no? A mí me parece que uno tiene que hacer el análisis a partir del país real. De cara a ese país real, nosotros estamos a 2000 kilómetros del lugar donde atiende Dios, ¿no es cierto? Y esto de que es un país federal
verdaderamente es para educación cívica. Claro. El país a veces funciona como unitario, ¿no es cierto? Y entonces me parece que establecer una buena relación entre la provincia y la nación no es necesario, es imprescindible. Hay que decir de que Jujuy más del 90% lo recibe de la coparticipación nacional, lo que significa decir que tiene mucho menos que el 10% de recursos genuinos, ¿no es cierto? Hay que decir de que Jujuy tiene una economía regional que verdaderamente a veces tambalea por los precios, por la producción o por lo que son las reglas de juego. Sí. Vayamos, por ejemplo, a lo que puede ser la problemática del tabaco y de la caña de azúcar, ¿no es cierto? Hay que decir que Jujuy verdaderamente tiene un entramado social difícil, ¿no es cierto? No es lo mismo ver el entramado social, y voy a dar dos ejemplos, de San Pedro de Jujuy que el de Rafaela en la provincia de Santa Fe. Claro. Y entonces me parece que uno tiene que actuar en consecuencia, ¿no es cierto? Hay que decir de que nosotros, antes de pensar en lo faraónico, tenemos que pensar en cosas que son prioritarias, ¿no es cierto? Esto ya lo discutía el ingeniero Snope cuando alguna vez ponía antenas de televisión para ver un mundial de fútbol, y nosotros le decíamos que era importante, pero era muy... en 15 días pasa, ¿no es cierto? Claro. Que lo que hay que poner es agua potable y cloaca, ¿no es cierto? Que lo que hay que hacer es escuela, que lo que hay que hacer es mejorar la salud. Uno tiene que tener autocrítica. Yo creo que se hizo mucho, pero falta mucho por hacer. Que nadie va a poder, más allá de lo que lo pregone en su discurso preelectoral, empezar de cero, ¿no es cierto? Se hicieron muchas cosas, algunas no se habrán hecho de la mejor manera, y me parece que de cara a lo que son las necesidades de la gente, es como uno va a tener que estructurar lo que sea el Jujuy después del 10 de diciembre, pero sin fanatismo, sin creer de que lo mejor está en esta vereda y lo peor está en la vereda de quienes no piensan como nosotros, porque creo que la cosa no es tan así, ¿no es cierto? A mí me parece que alguna vez nos faltó algún criterio superador de nuestras pertenencias políticas para, a partir de ese criterio, actuar en beneficio de la gente. El hambre, la falta de trabajo, la falta de infraestructura no tienen color político. Si ustedes le preguntan a la gente que en este momento está pasando por el puente Lavalle qué piensa del litio, y sé que es importante, pero no fundamental. Pero no fundamental, no les cambia la vida. La gente tiene otras angustias, otras necesidades, otras prioridades. Ahora, justamente respecto a este tema, nosotros, bueno, lo estuve señalando yo en el editorial, esta lamentable situación que se ha generado con la muerte de una menor en un boliche bailable, y esto dispara otros temas para analizar, el tema de las bebidas alcohólicas, de la falta de control, de la falta de legislación, de la falta de compromiso de los padres, de la permisividad social, ¿no es cierto?, que cree que la marihuana es una droga social, y me parece que hay un desconocimiento, y habría que decir que los libros no muerden, y tendrían que ver cuál es la verdadera problemática. Por eso yo los invito a ustedes, les decía, a que hagan un análisis que seguramente va a poder ser estructurado como objetivo, a partir de la última encuesta que hizo el Observatorio Nacional de Drogas, a través no del observatorio, porque a veces el buey solo bien se lame, sino a través de dos universidades prestigiosas, como son la de Rosario y de Córdoba, donde está cuantificado y cualificado cuál es la problemática, más allá de los números, de la drogadicción. Si a esa problemática, que es real y existe, no le ponemos una serie de esfuerzos, algunos hablan incipientemente y pasan de la prevención a los efectos patológicos o a que hay que derribar o no aviones. Bueno, en esa melange no decidimos nada. Me parece que primero habría que leer un poquito, informarse, ver cómo ha evolucionado el problema, ver cuál ha sido el aporte de todos y cada uno. En el caso de la Secretaría a mi cargo, yo hace 10 años que le mando al gobernador y al presidente de la legislatura un informe que seguramente leerán, ¿no es cierto? Y que verdaderamente servirá como un elemento como para ir tomando una serie de medidas. A ver, ¿qué dice la oposición? Dice una serie de cosas que no tienen razón de ser, o por lo menos no las ha demostrado como preocupación cuando tiene que asignar presupuestos, pero dice otras verdades.
A Jujuy le faltan camas para la internación, claro. ¿no es cierto?, Sí. específicamente del que sufre la patología. Pero que cuando discutan, ¿no es cierto?, el presupuesto anual, le den los recursos necesarios a salud para aumentar el número de camas, ¿no es cierto? Claro. Que si no tenemos dinero para camas, que me expliquen desde mi mismo gobierno cómo tenemos 600 o 700 mil pesos para pagarle a una mega estrella, entre comillas, para que cierre la fiesta nacional de los estudiantes. Digo, si no hay para algunas cosas, ¿por qué por ahí aparecen para otras? En esto tenemos que tener autocrítica, porque si no nos quedamos en la queja, pero no vamos al meollo de la cuestión, ¿no es cierto? Y la reacción es espasmódica, Silvano, porque si no se hubiese muerto esta chiquita, pobrecita, no estaríamos hablando del tema. O si no, seguro. saldría una gran nota en los diarios de circulación nacional, Clarín o Nación, a ellos me refiero. El lunes no preguntaríamos, ¿es verdad esto? Sí, es verdad, esto es lo que vivimos todos los días, pero es ante lo cual no reaccionamos. Claro, siempre hay que adelantarse a los hechos, ¿no? Y prevenir las situaciones. Cuando uno de los boliches bailables del acceso sur está repleto con 500, 600 chicos y hay una serie de desbordes, como acá no hubo ninguna guerra en los últimos 20 años, esos chicos tienen familia, tienen padres, saben dónde están los chicos, saben con quién se juntan, saben a qué hora vuelven. Porque si vos lo mandás, ¿no es cierto?, al toreo, y bueno, el riesgo se potencia, ¿no es cierto? Entonces me parece que hay una serie de sectores, la clase política también, ¿por qué no?, que tendría que hacer una autocrítica. A ver, hablamos del problema, pero ¿qué hacemos cada uno de nosotros para solucionar el problema? ¿No es cierto? Porque todos tenemos algo Una de cuota responsabilidad, de responsabilidad. algo más y otros. ¿Puede el gobierno con un presupuesto importante cubrir la falta de afecto, la estructura familiar, la falta de nivel de alarma? No, el presupuesto es para otras cosas. A ese buen presupuesto hay que adosarle, ¿no es cierto?, un interés comunitario que se tiene que patentizar en medidas concretas. Muy bien. Ya estamos, sí, en la parte final, porque bueno, tenemos otro invitado. De La lujo. pregunta que, De lujo. por supuesto, que solemos hacerle a todos nuestros invitados los días lunes es, bueno, ¿cómo se maneja la política con la vida familiar? ¿Cómo dividimos los tiempos? Estoy en casa y hablo todo el día de política, freno un poco. ¿Cómo podés relajarte un poco? No, yo creo que ¿Cómo te acompaña la política familia? es una pasión. Mi familia, que es mi esposa y mi hija, siempre han comprendido que esto me ha gustado a mí. Yo soy un agradecido a la política, pero no por la pertenencia que tengo, de la cual me siento orgulloso, sino porque hay que decirlo sin vergüenza. La política le ha servido a uno para cosechar afectos, ¿no es cierto?, pero también para mejorar una posición económica que yo no sé si la hubiésemos tenido si no fuese gracias a nuestro partido, a nuestro movimiento, ¿no es cierto? Y ahí lo que aflora es un agradecimiento, ¿no es cierto? Uno tiene que ser bueno con la gente porque la gente fue buena con uno y porque uno no es imprescindible y porque yo pertenezco a un movimiento que superó las muertes de Juan Perón y Eva Perón. Miren si no va a superar la desaparición política, estoy hablando, no hablo de lo físico, de alguno de los que no pueda tener la suerte que todos deseamos en las próximas elecciones. La cosa hay que tomársela con responsabilidad, pero en su justa medida. Yo tengo muchos amigos, excelentes amigos, que tienen un solo defecto, que no son peronistas, y son excelentes amigos. Tienen de qué discutir, digamos. ¿De qué discutir? Ni discutimos. Y ahora saludamos al otro invitado del día de hoy, el ingeniero Alejandro Snope, que él es precandidato a diputado nacional por el Unamos Jujuy. Así sería, ¿verdad? Sí, dentro del Frente Cambia Jujuy, exacto, el hemos partido. presentado 3 listas, Sí. y una de las listas, una lista identificada con una nacional, tanto con Sergio Massa como José Manuel de Azota. Unamos Jujuy está integrando una de las listas, llamémosle, de sectores peronistas e independientes de Jujuy. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí.
Mucha actividad en estos días, ¿no? Mucha actividad política, tanto ayer como hoy, 2 visitas importantes. Estuvo José Manuel de la Sota y en el día de hoy es también el precandidato a vicepresidente por Massa, Gustavo Sáenz. Así es. Ayer con la visita de la Sota, realmente bueno, muy bueno. Uno quisiera tenerlo a una persona como de la Sota todos los días en Jujuy porque minuto a minuto que estuvimos con él se aprende mucho, digamos, de su experiencia, su trabajo en el orden, bueno, cómo Córdoba, cómo está respecto del país, y si lo vemos como respecto de Jujuy. Jujuy supo ser, hace 30 años, cuando gobernaba el ingeniero Carlos Snopek, mi abuelo, el 2% de la producción nacional. Y hoy es el 0,7%. Es decir, que en términos relativos, Jujuy decreció significativamente en producción, en desarrollo, en definitiva, en oportunidades de trabajo para los jujeños. Y cuando ve Córdoba y las cosas que se hicieron en Córdoba para poner a Córdoba de pie y en producción, y aquellas cosas que nos comenta el gobernador actual, precandidato dentro del espacio UNA a presidente de la Nación, bueno, allí tiene permanentemente un manual abierto, digamos, de un buen gobierno. Pero el país es heterogéneo, ¿no? Córdoba tiene una realidad, Jujuy tiene otra, Corrientes tiene otra. No creo que se puedan implementar todas las mismas recetas. Sí se puede. ¿No? En cada lugar. Lo que estamos queriendo hacer es construir un país federal, que lo hablamos también con Sergio Massa. Bueno, Sergio Massa lo evidenció y hemos recibido esta mañana la visita de Gustavo Sáenz. Perdón, corto ahí, porque tanto de la Sota como Sáenz como unificaron el discurso de la necesidad de federalizar, ¿no? Así es, unificaron porque además están convencidos de eso. Bueno, en el caso de la Sota es un gobernador de provincia que llamémosle, sufre el no federalismo de Argentina. Recién escuchaba que eso bueno, lo decimos todo, de que Dios atiende en Buenos Aires, es lamentable. Tenemos que construir un país federal, digamos, tiene que ser no solamente que lo digamos, sino que lo hagamos. En el caso de Sergio Massa, te decía, ha puesto a Gustavo Sáenz como candidato a vicepresidente de los argentinos. Es un representante del Norte Grande que nos ha acompañado esta mañana, nos ha visitado. Y hace 2 semanas atrás estuvimos en Salta, donde firmamos un acta de acuerdo respecto de las políticas que se van a implementar a partir del 10 de diciembre, si ganan las elecciones Sergio Massa, el doctor Sergio Massa. Y que son propuestas netamente de orden federal. El tema del desarrollo de las economías regionales, partiendo por la eliminación a las retenciones de las exportaciones a nuestras economías regionales. O sea, tenemos hoy una inflación del orden del 35-40% en Argentina, con un tipo de cambio que se mueve a razón del 14%. Si inflación en dólares, no le podemos vender nada a nadie. ¿Qué plantea Sergio Massa? Y con su equipo económico, que es el equipo económico además que sacó a Argentina de la peor situación que tenías cuando en el año 2001 se hicieron cargo del país primero con Duhalde y después con Néstor Kirchner. Estamos hablando de Labaña. Roberto Labaña, Piñarelli, que nos acompañó hace unos días en una conferencia respecto del desarrollo de las zonas francas de Quebrada y Puna y de Perico. Bueno, ellos están planteando el cómo hacer para construir un país que crezca y se desarrolle, partiendo de frenar la inflación, tener un tipo de cambio competitivo y además de eso, eliminar las retenciones a las exportaciones de las economías regionales, compensación por distancia a puerto de nuestras economías regionales y también un programa que lo hemos llevado ya al Congreso Nacional y que ahora lo hemos hablado con los equipos técnicos de UNA en general, de hacer un plan de corrección de los desequilibrios regionales en Argentina. Perdón, cuando hablamos de tipo de cambio, ¿sería buscar algo intermedio entre lo que es el dólar oficial y el blue? Primero que hay que unificar, el dólar tiene que ser uno solo, no puede haber 2 dólares, porque entonces si hay un blue y un tipo de cambio oficial, quiere decir que hay vivos que están lucrando con el tema. Hay que liberar, quien tiene la propuesta de cómo liberar el tipo corralito al mercado cambiario es el Frente Renovador con el equipo económico que le estoy hablando, que saben cómo hacerlo. Liberar esto, digamos, que sea libremente y que haya un solo tipo de cambio. Y ese tipo de cambio tiene que ser un tipo de cambio competitivo. Porque ¿qué pasó? Cuando se habla del modelo, y el modelo de inclusión social, que nosotros avalamos y que queremos que así sea, por eso hablamos del cambio justo, los ejes del modelo eran los 2 superávit fiscal y superávit comercial. Es decir, tanto
gastar menos el Estado, el conjunto de la sociedad, como decía un general de la Nación, organizada en forma de Estado, que gaste menos de lo que recauda, y por otro lado, que le podamos vender al mundo más de lo que le compramos. Esos dos superávit eran los que hicieron que el modelo funcionara, que el país creciera. Bueno, hoy no tenemos ninguno de los dos superávit, ni el comercial ni el fiscal. Y además el fiscal hace que para pagar el enorme déficit le dan mucho a la maquinita, y eso de la maquinita es inflación, que se traduce además en generación de pobres todos los días, porque eso es una fábrica de pobres, el impuesto inflacionario, porque Pinarelli cuando vino a Jujuy comentó una anécdota que quizás con el tiempo tirano de la televisión no la podemos contar, pero ya en otro momento, o si quieren les cuento rápidamente. Él fue presidente del Banco Central y tenía una convención, en el momento más difícil de Argentina, en el 2002, tenía una convención de presidentes del Banco Central del mundo. Y fue a Suiza a participar de esta convención, y el suizo lo invita a tomar un café. Dice, van a tomar un café, el suizo dice, vestía entre oro y pilcha, tenía más de lo que yo iba a cobrar en un año como presidente del Banco Central de Argentina. A la hora de pagar sacó el suizo una tarjeta dorada y el mozo le dice, en inglés por supuesto, pero le dice que eran 10 euros y que en realidad no podía pagarlo con tarjeta. Dice, tuve que sacar yo y pagar los 10 euros. En el 2002, dice, eran 10 euros, eran como decir mil pesos ahora. Dice, los lagrimones como palta tenía, dice Pinarelli. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Los pobres, dice Pinarelli, decía, son quienes sufren el efecto de la inflación, porque los pobres no, son los que tienen los pesos en los bolsillos, los que cobran al fin de mes un salario en pesos, mientras que quienes tienen recursos están cubiertos, porque los recursos los tienen en el banco y no manejan efectivo, manejan tarjetas de crédito que los pagan después, están cubiertos por la inflación, o sea, 100%. 2 cafés a 1.000 en aquel entonces. Pero así es, bueno, eso contaba Pinarelli. El plan económico, perdón, hasta que recapitulamos. El plan económico de la Sota y Massa es muy similar en todos estos aspectos de lo que es inflación. Sí, es muy similar. Tiene sus matices cada uno, pero es muy similar porque tanto Roberto Labaña conversa con ambos. Con el equipo económico que tiene de la Sota. Por supuesto, es parte del equipo económico del Frente Renovador. Pero sí, porque de la Sota habla de que él bajó los impuestos, ¿no? En Córdoba. Sí. Es algo que él quiere, sería ¿Cómo se pueden bajar los impuestos acá, por ejemplo, en la Argentina? En la Argentina. Uno ve que van subiendo. Nosotros tenemos que bajarlo. Para que no sea promesa de campaña. Pero por supuesto, bueno, la Sota dice que lo dijo y lo hizo. Y además de que cuando lo hizo, aumentó la recaudación en Córdoba mucho más que la disminución de los impuestos. Porque cuando uno baja los impuestos, lo que genera es que le da al conjunto de la sociedad, de una determinada sociedad, recursos para hacer inversiones y para desarrollarse, para poder crecer. Y eso mismo genera un efecto multiplicador que genera más impuestos, aunque uno a la tasa, a ver, si lo vamos a hacer muy sencillo, el 100% de cero es cero. Sí. Si uno le pone el 100% de impuesto a una actividad, a la actividad la mata y en definitiva no recauda nada. Si uno le pone 0% de impuesto, tampoco recauda nada. Hay un valor razonable de impuestos que es conforme a la capacidad contributiva que tiene cualquier empresario, cualquier persona. Cuando uno se pasa de mambo, digamos, quiere recaudar más de lo que la capacidad contributiva puede dar, lo que hace es restarle recursos a la inversión. Por eso lo que dice la Sota es que estamos por encima del valor razonable para que el Estado se está quedando con una parte muy significativa de los recursos de quienes producen la riqueza y también de los trabajadores, porque bueno, es una locura, ¿no?, que lo plantea Sergio Massa, del impuesto a las ganancias de quienes trabajan. Resulta que quienes trabajan y por ahí hacen unas horas extras en algún trabajo y entonces son alcanzados por el impuesto a las ganancias, mientras que la timba financiera y la otra timba, la timba real, el juego, ninguna de las dos paga impuesto a las ganancias. Por eso dice Massa, vamos a cobrarle, cuando dice de dónde van a salir los recursos, de ahí salen. Cobrar los impuestos y significativamente a las timbas financieras y a la timba
y a la timba del juego. ¿Viene Massa? Eso le pregunté hace rato. ¿Viene Massa en los últimos días de cerrar? Quedan muy pocos días. Nosotros le pedimos que venga, que vamos a ver si podemos ponerlo en la agenda de Sergio, que es una agenda muy complicada. Él fue el candidato a presidente de la Nación que más vino a Jujuy, porque vino muchas veces, al norte, sobre todo al norte de Grande, vino muchas veces. Sí. Estuvo con nosotros en Pumamarca, en los carnavales, que además vino con toda su familia, y dice él que se llevó uno de los recuerdos mejores de lo que es Jujuy, ama Jujuy, lo manifiesta él además, no acá, lo manifiesta en programas en Buenos Aires, lo manifiesta cuando se reúne con amigos en Buenos Aires. Yo soy parte de la Mesa Nacional del Frente Renovador y voy el hombre de Massa aquí en Jujuy también. Así es. Sí. Así es. Ya estamos en el final, nos quedaron, bueno, lamentablemente algunos temitas para preguntar, pero queremos conocer cómo se trabaja en época de campaña, cómo hacemos con la familia, porque sabemos que las campañas son muy intensas y uno por ahí se va a la mañana temprano y vuelve tarde, el fin de semana, a la noche, fue ayer. ¿no? ¿Cómo te acompañan desde casa? Yo tengo mellizos, nena y nene de 12 años, 13 años, una nena de 10 y una bebé de 4 meses. Está mi señora haciéndose cargo de la bebé. Muy feliz, dice, estoy sola acá haciendo. Pero bueno, tenemos que compatibilizar. Claro, tiene que haber un tiempo. apoyo. Bueno, a veces me acompañan, hemos ido a caminar juntos, hemos ido a caminar a la feria de Alto Comedero con los chiquillos míos. El otro día, no ayer pasamos en caravana con la Sota. Sí. Ya el domingo pasado estuvimos en la feria y antes de ayer fuimos a Palma Sola, también con toda la familia, porque además tengo comadres allá, compadres, así que tengo ahijaditos que vamos a visitar y ya también juegan con los hijos míos. Bueno, muchísimas gracias por venir, ingeniero. Sabemos que de ahora en adelante tiene una agenda bastante complicada, bastante difícil, muchas visitas. ¿Quedó algún lugar por visitar? No, quedan lugares por visitar en este tiempo, digamos, de campaña. Sí. Pero yo los recorro la Jujuy, las provincias todo el año, todos los días. Incluso no solo en vehículos, sino hasta en caballo. Yo soy un hombre de caballo, ando mucho a caballo. Y bueno, al Alto Calilegua, hice la marcha Jujuy-Humahuaca 3 años consecutivos con la marcha patriótica evocativa, que va pueblo por pueblo de la quebrada de Humahuaca rindiéndole honores a los héroes de los libros de historia, pero también a los héroes anónimos de la Guerra de la Independencia. Y eso vamos a plantear también en el Congreso de la Nación, un fondo de reparación histórica para Jujuy y los jujeños. Me queda una sola duda, digamos, esta decisión de la Cámara Nacional Electoral, en la cual pueden estar incluidos en todos los partidos que integran el Frente, ¿también es extensiva para octubre? Es extensiva para octubre, seguro, seguro. De quienes dentro de cada alianza nacional resulten electos. Claro. Porque en el caso de Sergio Massa, compite en las PASO dentro del Frente Unión por una Nueva Alternativa, compite con De la Sota. Uno de los dos va a ser el que va a superar las PASO, llamémosle, y muy probablemente, y así se ve en las encuestas, sea Sergio Massa, y De la Sota va a apoyar ampliamente las candidaturas del que resulte electo. O si es al revés, lo mismo pasa, que es lo que ya lo manifestaron ambos. Y el otro espacio amplio, que es el espacio EcoPro, también el que resulte electo de los 3 candidatos a presidente va a ser el que va a estar en la campaña de octubre. Y después está Stolbizer, que ella tiene un frente único, que también acompaña al Frente Cambia Jujuy, y Rodríguez A, que aspiramos porque ahora la Cámara sí falló, iba a ir junto con nuestro frente, Unamos Jujuy, porque el Movimiento Popular Jujeño, que ha trabajado en la campaña de Rodríguez allá en el año 2003, ha firmado un acta de integración al Frente Compromiso Federal. Entonces aspiraba, de hecho, para repartir los votos nuestros conjuntamente con los de Rodríguez A, aspiraban a que las boletas vayan unidas. Todo esto no existiera si es que en el orden nacional se hubiese hecho el voto único o el voto electrónico. O sea, es decir, categoría presidente, ¿quién quiere por presidente? Dentro de, por supuesto que voten en las PASO, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, por una alternativa por vez, pero podrían elegir entonces, y después categoría de diputado nacional, las alternativas que hay, y así. No siendo así, no poniéndose en vigencia ni el voto electrónico ni la boleta única, entonces tenemos eso, que
Que a veces lleva a la confusión de la gente, ¿no? Puede llevar a la confusión, pero en definitiva en Jujuy nosotros mismos estamos comunicando y hablando con todos los vecinos, diciéndoles ellos tienen para optar dentro del espacio UNA a nivel nacional, tanto por Sergio Massa como de la Sota. Sí. Ambos han confiado que la lista Unamos Jujuy, que yo encabezo, junto con la doctora Graciela Ramos, seamos los representantes de esas dos opciones.